Bueno, buen día, mi nombre es Johnny Albino, estamos en Malargüe, Mendoza, Argentina, y estamos en el Eco Malargüe Posada y Hostel. Yo originalmente soy de Mendoza, hace más de 35 años que trabajo en turismo receptivo, emisivo, alojamiento y demás. Y hace 20 años con mi familia pensamos en buscar un lugar donde desarrollarnos, donde criar nuestros hijos, y fue por eso que entre los destinos posibles estaba Malargüe, y Malargüe era el único lugar de la Argentina que tenía como eje el desarrollo económico del turismo, y por eso fue que decidimos venirnos a este lugar. Este lugar, como se lo ve ahora, con árboles, con construcciones y todo lo demás, en realidad es un proceso que todavía sigue. De hecho, estuvimos casi 6 meses viviendo en carpa. Todo lo que ven en este lugar ha sido plantado o ha sido construido por nuestras propias manos, y en esa construcción hemos recibido ayuda de mucha gente, y siempre hemos considerado que este es un lugar de encuentro, con otras personas y un lugar de encuentro con uno mismo. Bueno, el Eco Malargüe está construido con un sistema constructivo que se llama quincha, quincha francesa mejorada. Cuando nosotros iniciamos el proceso de construcción, queríamos hacerlo de un tipo de material que sea de una manera sustentable. Para eso tuvimos que hacer muchas presentaciones, estuvimos casi 5 años trabajando con la gente del CONICET, con el ingeniero Esteves, con el arquitecto Fernández, con la arquitecta Sagua, presentando papeles y papeles para que nos autorizaran hacer este tipo de construcción. De hecho, este tipo de construcción tiene varias propiedades, como por ejemplo que mantiene las condiciones de humedad y temperatura, es fresca en verano, es caliente en invierno, es decir que se economiza mucho en cuanto a energía, y por otro lado, por ejemplo, todos los vidrios fijos que van a ver son todos parabrisas de auto. Entonces son elementos que son totalmente reciclables. Este edificio lo podemos desarmar todo y volver a montarlo en otro lugar sin ningún tipo de problema, porque es totalmente reciclable, digamos, el tipo de construcción. El elemento principal, digamos, es la arcilla. La arcilla es con lo que nosotros preparamos absolutamente todo. Bueno, y preparamos una mezcla que tiene una parte de arcilla, 3 partes de tierra y la misma cantidad en volumen de materia orgánica. Con eso se hace el muro. Y después, a partir de ahí, se prepara una arcilla que se fermenta 10 días en guano de caballo, y se agrega una parte de esa arcilla fermentada, 2 partes de arena, y a eso se le agrega aceite de lino cocido, engrudo, sal gruesa y leche en polvo. Cada uno de esos elementos le da una propiedad a esta mezcla, y con eso se hace el fino, y con eso se hacen las terminaciones. Las pinturas se hacen con suero de leche y arcilla, se hace también con agua de penca y arcilla, y con eso logramos este tipo de construcción que es totalmente sustentable, y aparte con todas las propiedades que les comentaba antes en cuanto al manejo de la temperatura y demás. Hay una cosa que se llama la huella de carbono, es decir, es de donde yo traigo el material para que, digamos, para construirlo. Entonces, mientras más lejos sea el material que yo traigo, yo estoy produciendo mayor cantidad de huella de carbono. Y de hecho, la construcción natural, la construcción sostenible, la construcción, digamos, ecológica, implica que tenemos que intentar usar materiales de la zona. En un principio no nos dejaron usar piedra en las bases, y nos obligaron a usar ladrillos, hierro y demás, pero con el tiempo hicimos más presentaciones, y por ejemplo usamos una piedra tosca, una piedra toba, que es una piedra acá de la zona, la arcilla de la zona, la tierra de la zona. Lo único que tuvimos que traer de otro lugar fueron los palos, los rollizos, porque son rollizos de eucaliptos. Allá van a ver la altura, que en algunos lugares es muy alto, y ese tipo de árboles no se consiguen acá. Pero hace un par de años le dimos una vuelta de rosca a este tema, y ustedes saben, nosotros estamos en una zona petrolera, y al estar en una zona petrolera hay muchas veces que quedan de rezago los tubing. Entonces empezamos a hacer las estructuras con tubing, hicimos varias pruebas y está funcionando fantástico. Entonces la intención es que todo el material que se utilice en este lugar sea de la zona aledaña, para generar el menor impacto y una menor huella de carbono, ¿no?
según Berlanco, que este es un señor del Bolsón que se dedica también a construcción natural y demás, que él considera que cualquier persona tiene la posibilidad y debería hacerse su casa con sus propias manos. Y de hecho la intención nuestra cuando empezamos con esta cuestión, además de que creíamos en esto y demás, era intentar sembrar la semillita para que muchas otras personas avanzaran con este tema. Y de hecho, después que nosotros empezamos y logramos tener las aprobaciones del municipio para hacer este tipo de construcción, muchos vecinos han empezado a construir en forma natural, y bueno, un poco que se ha replicado. Y también hemos hecho varios cursos, no tan solo de lo que tiene que ver con la construcción, sino por ejemplo construcción de hornos solares, las ollas brujas y demás, cosa de mirarnos y digamos, de relacionarnos de otra manera con el medio ambiente. Y en este sentido, permanentemente recibimos gente y consultas, no tan solo de acá de Mendoza, sino gente de otro lugar de la Argentina, que viene y se aloja y bueno, y empieza a preguntar y demás, y nosotros consideramos que el conocimiento que se estanca se muere, entonces no tenemos ningún problema en compartir la información y que esto se difunda, y gracias a eso muchos establecimientos y muchos emprendimientos de la Argentina están optando por este tipo de construcción, la construcción natural, digamos. Hay una cosa que se nos ha dado y que realmente es hermosa con este tema de compartir y que el conocimiento fluya, que es mucha gente que está viajando y dice, me gustaría quedarme un tiempo acá, aprender sobre la construcción, aprender sobre permacultura, aprender sobre el uso sustentable del agua, la energía, los caballos y demás, el tema de los abonos orgánicos, y los aceptamos, digamos, se quedan un tiempo. Y también por ahí les pedimos que se queden mínimo un mes, porque para llegar a conocer la persona y conocernos a nosotros, digamos, necesitamos ese tiempo. Y esa persona participa diariamente con las actividades y de pronto se lleva un montón, es como que en su mochila guarda un montón de herramientas que alguna vez las puede llegar a usar, y se lleva. Y es una manera también de difundir este tipo de construcción y este tipo de forma de vida. Y de esa manera la gente aprende a construir, aprende a armar una huerta, aprende a generar compost, aprende a relacionarse de otra manera, por ejemplo, con los caballos, y es una manera también de difundir este tipo de conocimiento, ¿no? La familia, sobre todo la que hizo un gran, digamos, una gran renuncia fue mi esposa, Gabriela. Ella es doctora en biología, ella había entrado a trabajar en CONICET, de hecho estuvo haciendo también un postdoctoral en Chile, en la Universidad de Valdivia, con el tema genético y demás, y cuando tomamos la decisión de venirnos a Malargüe, ella tuvo que renunciar a su trabajo de doctorado, a su trabajo, por ejemplo, en el tema de CONICET. Pero bueno, de a poco se fue insertando, hoy sigue trabajando, sigue haciendo investigación, sigue trabajando en la universidad y demás. Y mis hijos, uno ya había nacido, tenía 3 años cuando llegamos acá, que es Matías, y Lucas nació acá. Y de hecho, yo creo que ello fue un poco la razón de los que nos vinimos. Malargüe tiene esa particularidad que si bien es un pueblo chico, tiene cosas de ciudad grande, tiene buen nivel de educación. Está claro que esa educación hay que fortalecerla desde la casa, es fundamental la casa en el tema de educación, no podemos dejar en manos de solamente los docentes que trabajen, sino los papás tenemos que hacer responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de eso. Pero hay un montón de otras cosas que hacen que Malargüe sea un muy buen lugar para vivir en familia. Sabemos que nuestros hijos, bueno, de hecho hoy por ejemplo el más grande está estudiando música en San Rafael, acá no había la posibilidad. El más chico decidió por jugar fútbol y está jugando en un club de Mendoza de primera división, que es el Club Antonio Tomba. Está ahí y bueno, y con todo lo que implica, digamos, esta historia del nido vacío que alguna vez se habla y demás, pero yo creo que esto es un lugar para vivir en familia. ¿Qué tenemos de particular, digamos, acá y de interesante? Sobre todo en estos momentos que vivimos en época de pandemia. El año pasado, por ejemplo, nosotros hacíamos 20 minutos y estábamos en la cordillera.
salimos a caminar o podíamos hacer actividad física acá dentro de la misma finca, digamos, y eso por ahí otra gente no tiene la posibilidad de hacerlo, y eso es lo lindo que tiene Malargüe, una diversidad en cuanto a paisaje, en cuanto a espacio, que otros lugares no lo tienen. Yo creo que hay dos cosas en este sentido. Primero, la posibilidad concreta que tengan de viajar, de andar por el mundo y conocer otras culturas, digamos, y de hecho Matías, el más grande, y tuvo una experiencia de intercambio, estuvo viviendo un año en Francia, cuando él estaba en la escuela secundaria, con un programa que se llama IFU, y realmente fue una experiencia muy interesante, y pretendíamos que Lucas hiciera lo mismo, pero con este tema del fútbol, digamos, se le complica. Pero bueno, insisto en esto, yo creo que vos, para poder crecer y para poder, digamos, abrir un poco tu cabeza, es necesario salir de tu entorno, salir de tu espacio de confort, para después volver y, digamos, potenciar ese espacio o potenciar tu lugar. Y yo creo que en esa búsqueda estamos todos, ¿no? Pasa que el helado artesanal de Marula no es una golosina, es un alimento, ¿viste? Tenemos gallinas que producimos ahí huevos, tenemos una pequeña huerta, tenemos una chacrita. El tema es que el mejor resultado que nos dio a nosotros fue cuando producimos en invernadero, porque acá desde el punto de vista geográfico estamos en Patagonia Norte y eso hace que las condiciones climáticas sean bastante extremas, entonces hay riesgos de helada permanentemente y eso se complica en cuanto a la producción de verduras, pero sí se puede, lo hemos logrado, lo hemos hecho y ahora estamos en el proceso de construcción, digamos, de otros invernaderos para poder trabajar. En este sentido, como nosotros tenemos caballos, producimos mucho guano de caballo y también, como verán, producimos mucha hoja. Entonces hace 6 años empezamos a producir los compost aéreos y compost subterráneos y logramos un compost de guano de caballo y hojas de un pH 7 muy bueno, y a eso le agregamos el humus de lombriz, que también las producimos acá mismo, y con un poco de turba logramos una tierra orgánica, digamos, para huerta, con un pH 7, que es increíble lograr ese pH,
y ahí tuvimos una nueva alternativa, digamos, de producir algo con lo que nos da la naturaleza, es decir, las heces de los caballos, las hojas y demás. Y en este sentido, este año también vimos que, o sea, no este año, sino desde hace un tiempo sabemos que el tema del agua es un tema que es complicado, y más en la zona donde vivimos y demás, y por eso el año pasado decidimos la construcción de una biorepresa, un bioestanque, que ya lo tenemos, y en función de eso, toda la parte esta del edificio y demás, hemos logrado todo un sistema de riego por goteo, y la idea es el próximo año, como proyecto, intentar sistematizar toda la finca. Bueno, ahora estamos con hojas, las tenemos que sacar, tenemos que limpiar todo, pero tenemos casi un depósito de 105.000 litros de agua en este lugar. Y este cierre que lo hemos hecho es una cuestión de seguridad para los animales y también para la gente que lo visita. Este es el estanque principal, donde tenemos una bomba de inmersión y después tenemos armado todo el sistema de riego por goteo. Allá tenemos como 3 estanques más pequeños donde el agua ingresa y se va generando movimiento hacia un lado y hacia otro, y ese movimiento hace que el agua se oxigene. Y después tenemos acá plantas acuáticas, acá y allá, que hace que mantenga el agua sin que se pudra, ¿no? El inconveniente que estamos teniendo ahora es el tema de las hojas, entonces tenemos que sacar todas las hojas, y la idea es que este bioestanque se llene en marzo y se mantenga el agua durante todo el año. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos riego, el agua se ingresa, se llena, y después lo usamos y lo aprovechamos el agua con riego por goteo. Y la intención ahora es, en este espacio que tenemos acá, hacer la chacra, la huerta, porque acá tenemos un problema serio con el tema de las raíces de los álamos, que te sacan mucha de la energía que va por debajo, ¿no? Solamente para riego por ahora, y la intención es después, como esta agua, digamos, no se pudre y demás, por este mismo movimiento aeróbico y el movimiento de toda la masa esta que genera este ecosistema, es generar una biopiscina, es decir, un lugar para que la gente se pueda bañar, donde no se use ningún tipo ni de cloros ni de nada para mantener el agua limpia, ¿no? Pero, viste, aquellos están armados para que un agua gire hacia un lado, entra al otro, gira hacia el otro, y gira en 3 sentidos distintos el agua. Y entonces va oxigenando. Y por eso esta se comunica con aquella, esta se comunica con aquella allá, y acá sacamos todo el agua de él.
El Eco Malargüe, nosotros tenemos como Eco Malargüe Posada y Hostel. De hecho agregamos el nombre de Posada porque tenemos como dos servicios distintos. La planta, el primer piso, la planta baja, la tenemos con 8 habitaciones con baño privado, habitaciones familiares y demás. Entonces aquellos que buscan un poquito de intimidad lo pueden tener en cuanto a la privacidad del baño y demás. Y el primer piso es la parte de hostel, digamos, con habitaciones con baño a compartir. Tenemos un espacio común muy grande donde la gente puede cocinarse sus alimentos. Ahora por protocolo COVID está suspendido. Tenemos una zona de quinchos y parrilla donde la gente puede cocinarse, asar y demás. Y bueno, servimos un desayuno casero que es pan recién amasado, mermeladas que preparamos nosotros mismos y demás. Y en este sentido, desde el punto de vista social, nosotros intentamos incorporar a la gente local, es decir, toda la gente que trabaja en el Eco son toda gente de acá de Malargüe. Hemos trabajado también en algunos programas con chicos con discapacidad, sobre todo con el tema de los caballos y demás, y siempre intentamos, digamos, sumar al poblador local. Es decir, por ejemplo, si sabemos que hay un vecino que tiene caballo y necesitamos alquilar al caballo, se lo alquilamos a ese vecino. Si sabemos que hay una vecina que produce dulce, le compramos los dulces, y si esa vecina va un poco más allá y produce dulces y los etiqueta y tiene todas las normas bromatológicas, los ponemos y los vendemos. La intención siempre, digamos, es sumar al local, al vecino, para que la actividad turística, digamos, sea una actividad que sea de todos y no solamente de aquel que produce el servicio puntualmente. Y el hostel, como les comentaba, la Eco Posada tiene habitaciones con baño privado, habitaciones familiares. No tenemos, por ejemplo, televisor en las habitaciones, hay un solo televisor en el área común. Lo que sí tenemos mucho espacio afuera para poder disfrutar y demás. Y como decimos siempre, la intención de este lugar es encontrarse con uno mismo y encontrarse con otras personas, es decir, tener las dos posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos una empresa que se llama Choique Turismo Alternativo, que hacemos excursiones. Nuestra especialidad es Payunia, que hacemos una excursión totalmente distinta al resto de la compañía porque tenemos vehículos 4x4, y si bien no es necesario el vehículo 4x4, por ahí por los sectores donde nos metemos es necesario tener un vehículo alto. Esa excursión es una excursión de todo el día, y realmente hemos logrado un producto que la gente lo busca, no tan solo el turismo nacional sobre todo, sino también el turismo extranjero. Y de hecho Malargüe es un destino que necesita por lo menos mínimo 7 días como para poder descubrirlo. Hablamos que Malargüe tiene Valle Hermoso, tiene la laguna de Llancanelo, que es un sitio Ramsar donde hay más de 150 especies de aves censadas, todo lo que es la cordillera, todo lo que son las termas, como las termas del Cajón Grande, las termas del Lago Huencó,
bueno, todo lo que es valles, el volcán Malacara, que es un volcán hidromagmático donde la gente se mete dentro del volcán, Llano Blanco, que es un geoparque, Caverna de las Brujas, que es la caverna turística más importante de la Argentina. Es decir, Malargüe tiene muchísimo por descubrir y amén de los paisajes naturales, digamos, y el entorno y el contexto que es increíble, lo puebla o lo vive una gente extraordinaria que está preparada, digamos, y que le gusta recibir y atender al turista, ¿no? Sí, nosotros por suerte, digamos, esto hablamos del espacio que tenemos, eso hace que la gente por ahí no se relacione tanto y no esté junta ni amontonada. Y también el tema de los desayunos lo hacíamos por turno y hemos mantenido los protocolos que nos exigían desde el Ministerio de Turismo de la Nación y el ente de turismo de la provincia. Y eso ha logrado que dentro de todo, yo creo que la actividad turística es una actividad que al mantener y al tener tantos cuidados y al no habernos capacitado tanto, no digo que no se vayan a lograr contagios, pero sí por lo menos que no se vayan a generar contagios a partir de los protocolos que se manejan. En cuanto a los espacios son muy amplios y normalmente la gente lo que hace es salir muy temprano en la mañana de excursión y volver a la noche. Entonces cuando vuelve a la noche va a cenar y lo que hace se va directamente a la habitación, el otro desayuna y se va, y si hay alguno que se quiera quedar hay espacios suficientes acá como para poder separarse y demás, así que yo creo que en ese sentido el respeto de esos 2 metros y mantener los protocolos hace que la actividad turística hoy sea una actividad muy segura, ¿no? Turismo por la tierra del asado y el Malbec. Paso Pehuenche nos une, Alvear te espera. La propuesta turística es fiel a nuestro eslogan. Sentirás Alvear en cada momento vivido y en cada kilómetro recorrido. Te contaremos nuestra historia y las leyendas de este pueblo joven y pujante. Disfrutarás de nuestras canciones, nuestras danzas criollas y nuestra excelente gastronomía. Vivirás tu propia aventura mientras te deleitas con paisajes únicos, desiertos, campos, valles y montañas de los más variados colores. El albergue se hará a metros del río Atuel, en acogedoras cabañas, rodeadas de un hermoso y amplio parque con piscina de temporada. Todas las unidades cuentan con Wi-Fi, ropa blanca, vajilla completa, TV por cable, aire acondicionado, frío-calor y accesibilidad para personas con capacidad motriz disminuida. Además, incluimos pensión completa en restaurantes de la zona, desayuno, almuerzo y cena, teléfonos de contacto, móvil o WhatsApp. Marcelo, Mario.
La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chanco, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Slowly keeps me. El tema caballo, yo toda mi vida me he relacionado de alguna u otra manera con los caballos. Cuando llegamos a Malargüe empecé un proceso de búsqueda y empecé, digamos, a intentar relacionarme de otra manera con los caballos, porque yo leía y sabía que había otra manera de relacionarse, no esa manera, con todo respeto lo digo y sin criticar, que se hace de las jineteadas, digamos, de que uno se sube arriba del lomo del caballo y el caballo, digamos, va saltando, va golpeando, el jinete arriba se mantiene, es una lucha caballo-jinete, hasta que en algún momento determinado uno de los dos dice ganaste, y bueno, y en ese ganaste normalmente siempre el caballo se lleva las de perder porque usan espuelas, los golpean, entonces el caballo termina diciendo mira, no quiero que me pegues más, no quiero sufrir más, hace conmigo lo que quiera, y el caballo se entrega. En ese sentido empezamos a hacer algunos cursos con algunas personas que empezó a hacer con este tema de doma natural, doma racional, y empecé a involucrarme, y de hecho venía trabajando con algunos caballos porque nosotros tenemos algunas yeguas que habían parido acá, y entonces me empecé a relacionar de otra manera desde el instinto con el animal, y empecé a enriquecer eso con algunos cursos. Acá en Malargüe vino una vez un domador que nos mostró un poco cómo se trabajaba con la técnica. Ahí me comuniqué con una mujer suiza que se llama Caroline Guffer, que tiene una empresa que se llama Natural Horse, que vino a Argentina a dar cursos. Hice varios cursos con ella. Después también sabía de la sapiencia, digamos, y del manejo que tenían nuestros pueblos originarios del tema del caballo, los puelches, los pehuenches y demás.
y entonces sabía que había una familia que había rescatado un poco esta cuestión de los ranqueles, que eran muy buenos, que era la familia Scarpati en San Luis. También hice un curso con ellos. Después el camino nos cruzó con Ochoteco, Martín Ochoteco, y después, bueno, nos fuimos avanzando en este tema, aprendiendo, haciendo camino al andar, y también con Luciano Marelli de Caballos Argentinos, que realmente con él hemos logrado una muy buena relación, al punto que este año ya es el tercer curso que hacemos cursos acá. Gente viene de todo el país. El año pasado, por ejemplo, en febrero del 2020 vino gente de España, vino gente de Bolivia, de Chile a hacer el curso. Este año, por razones de pandemia, solamente vino gente de la Argentina, pero la intención es relacionarnos con con los caballos de otra manera. A partir de ahí nosotros seguimos trabajando o hacemos cabalgatas, y la intención es que no sea una cabalgata como común donde vas a hacer por ahí que te subí el caballito, da una vuelta y volvés, sino que te relaciones del caballo de otra manera. Y en este sentido también yo seguí estudiando y demás, y hace 2 años hice una tecnicatura, una diplomatura en la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires. Viajaba todos los meses a Buenos Aires. Hice un curso de equinoterapia y psicoterapia asistida con caballo, una diplomatura, la terminé, la aprobé. Y con eso la intención mía era hacer cabalgatas accesibles, porque muchas veces me tocaba que venían familias con chicos con problemas de movilidad y no podían hacer cabalgatas. Entonces empezamos a trabajar, me presenté también a un proyecto de Turismo de la Nación, logramos conseguir los fondos para construir la rampa, comprar las monturas, y podemos decir que hoy tenemos cabalgatas accesibles. Y después, con respecto a los caballos, los caballos que tenemos acá los he amansado la mayoría yo, excepto algunos que han llegado, como ahora, por ejemplo, tenemos un caballo que ha sido rescatado por la Fundación Pempa y voluntarios de acá de Malargüe, y estamos rescatándolo al caballo. Pero recibo también caballos para Manse y demás, y estamos trabajando con esa historia, y en este sentido viene también mucha gente a intentar aprender a relacionarse de otra manera. Y por ahí gente del campo me dice, sí, a mí me encanta esta forma, lo que pasa es que nadie me mostró otra manera de relacionarme con el caballo que no sea de la doma tradicional o jineteada. Y yo creo que eso también es importante, y volvemos a lo mismo, a este espacio de encuentro, a este lugar, digamos, donde podemos aprender. Y en este sentido, también siguiendo con esta historia de cuidar los caballos, con la gente de Musta de Argentina, a través de Pedro Pechar, que es un gran herrador, un herrador internacional de Argentina, hemos logrado también hacer 2 o 3 cursos donde la gente viene y participa y aprende a herrar los caballos, porque es muy importante trabajar y aprender a herrar bien un caballo, ¿no? No, básicamente es el tema de que no es agarrar un cuchillo, una masa, digamos, que es lo que es el elemento que tenemos, sino hay herramientas, digamos, que con esas herramientas se hace mucho más fácil el herrado. Hay tenazas, hay pinzas, hay gubia. Y por otro lado, cuando vos vas a hacer el herrado, haces un análisis biomecánico del animal, es decir, estás viendo cómo está pisando, hay herraduras que son correctivas, así como los seres humanos tenemos calzados que son correctivos. Bueno, con los caballos puede ser exactamente lo mismo. Y entonces también, sobre todo para el tema deportivo, lográs con las herraduras como corresponde y demás, y bien colocadas, el tema de las futuras lesiones. Entonces es ver un poquito más allá de solamente desvasarlo, meterle 6 clavos y que quede una herradura, sino es analizar el caballo en su totalidad para ver qué es la mejor herradura, cómo es la mejor forma, analizar cómo pisa, analizar si está tirado hacia adelante, está tirado hacia atrás, y en función de eso ir corrigiéndolo al caballo, digamos. Down, nailed to the wire, known by the sin of our fathers. Let it all come out and burn like a fire. We'll shout a little bit louder, 'cause the night still has 1,000 eyes. And when the truth is brought to light, you and I.
El caballo por suerte evolucionó muy bien, es un caballo de 20 años, un caballo de carrera. Sabemos que los caballos de carrera cuando llega su momento de, digamos que ya no producen para lo que son corredores de elite, digamos, se les hace complicado, sobre todo para la gente de los stud, por el mantenimiento y demás, y normalmente o los venden, o algunos por ahí hasta inclusive los sacrifican, no sé. El tema es que este animalito estaba atado en la zona de ahí detrás de la dirección de turismo, en la zona del Parque del Ayer, y según lo que manifestó el dueño, hacía 3 meses que tenía esa lesión, pero después lo pudimos determinar, esa lesión tiene más de 6 meses, y que era que se había cortado con un alambre la pierna, y realmente había que hacerle inyecciones, había que hacerle curaciones 2 veces diarias, había que hacerle cosas que por ahí el dueño del caballo no estaba a su alcance, entonces él accedió a dar el caballo para que nosotros lo pudiéramos rescatar. Hay una fundación, un grupo de gente en Mendoza, la Fundación Pempa, que se dedica a este tema de rescatar caballos en toda la provincia. De hecho, hace un tiempo rescataron como 15 o 20 caballos en San Rafael de una gente que se dedicaba a la faena clandestina de animales y demás. Y bueno, allí hay un grupo acá de voluntarios, de gente que se dedica a esto, que también están con Abecoban y demás, y ellos fueron los que se enteraron que yo estaba por adoptar un caballo de los que habían rescatado en San Rafael, y estaba este caballo acá en Malargüe que tenía la misma situación. Lo trajeron, lo rebautizamos Payén, y empezamos a trabajar con él, bueno, gracias a la colaboración del veterinario Lisandro Jaegui, que nos hizo el diagnóstico y también nos hizo el tratamiento. El caballo se ha recuperado, está recuperando peso muy bien, que ahora está en la etapa de sociabilización. ¿Por qué digo sociabilización? Él llegó muy débil, entonces no lo podíamos meter al corral con otros caballos que por una cuestión de jerarquía, no es de maldad, los caballos se agreden, se golpean y demás. Entonces desde que llegó ha estado 12 días ya, y prácticamente libre en el potrero, comiendo todo lo que podía, más los mimos que le traen de zanahorias, que esto, que aquello, avena y demás. Y entonces ya hace 2 noches que ya duerme en el corral, si bien en un corral apartado, no con los otros caballos, pero ya durmiendo en el corral. Y esta mañana, cuando lo largamos, fue su primer largada, por así decirlo, al potrero, y vos viste cómo corría. O sea que el caballo, digamos, no tan solo lo estamos rehabilitando desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de su relación con los equinos y todo. Yo digo, un caballo necesita una manada, es así de sencillo, y lamentablemente los caballos de carrera, por una cuestión, digamos, los mantienen encerrados, entonces es otro tipo de relación que se tiene. We'll shout a little bit louder, 'cause secrets tell a million lies, but the truth is always brought to light. So you and I will be De hecho, hay con un amigo que estamos trabajando en la posibilidad de generar un santuario para estos caballos que ya, digamos, cumplieron su ciclo, por así decirlo. En realidad, yo creo que cualquier ser humano cumple su ciclo cuando se muere y todavía sigue, pero nada, llevarlo a ese lugar y que esos caballos anden libres, digamos, y puedan disfrutar también sus últimos días, ¿no? Lo que hago yo es el movimiento de caballo. El caballo cuando frena, tira para atrás así, y de esa manera frena. El mismo movimiento lo hago desde abajo y lo freno.
hay una cosa que yo hago, sobre todo con los caballos que nacen acá, que se llama imprinting. Como yo te he contado, los caballos son animales de manada, son animales que viven en grupo y demás. Y en esa manada, esto también lo podemos discutir porque hay algunos colegas que consideran que no es así, pero por lo que yo he visto y mi experiencia hay dos caballos que son importantes. La marucha o la yegua líder o la madrina, que es la que sabe dónde está la comida, el agua y demás, y ella es la que todo el mundo sigue. Y el padrillo, que es el macho dominante que da seguridad y demás. Cuando los caballos nacen, la yegua hace todo su trabajo, pero yo desde lejos, empiezo a hablar y empiezo a relacionarme con los potrillos. Y yo he comprobado que el caballo no se olvida nunca más de mi voz. Y de hecho yo intento permanentemente comunicarme con ellos y amén, digamos, de los movimientos que yo hago a través de mi cuerpo, que ellos se comunican de esa manera, digamos, amén de su lenguaje propio, yo hablo. Y entonces relaciono el shh con quédate quieto o vamos, y eso lo voy, digamos, fortaleciendo, y es una manera también de comunicarme con los caballos, y los caballos entienden muchísimo, pero mucho más de lo que nosotros pensamos, y de hecho cuando trabajamos con ellos en esta doma natural, en esta doma racional, lo que intentamos hacer es trabajar con lo que se llama la jerarquía, es decir, no con la violencia, sino con la jerarquía, y a partir de ahí yo entro a un corral como una yegua, digamos, para que el caballo me siga, o como un padrillo para aplicarle cierta jerarquía y demás. Pero tiene que ver con ese lenguaje corporal al que le agregamos el lenguaje verbal para que el caballo lo interpreta, y yo creo que más allá de entender lo que estás diciendo es el tono con lo que lo estás diciendo, y a partir de ahí se establece la comunicación. Este caballo, por ejemplo, es un caballo que lo maltrataron mucho, ya hace 1 año y medio que está acá. Está totalmente, o sea, es un caballo que tiene un trauma con los seres humanos y le cuesta mucho relacionarse, porque de hecho él, cuando lo agarraron, lo castraron, lo tuzaron y le pegaron mucho, entonces ve un ser humano y le cuesta muchísimo. Este cambio tiene la misma edad, pero evidentemente ha sido una situación distinta a la de él, y él ya trabajando en 10 días ya lo saco, ya se va. Pero este animalito estamos ahí viendo qué vamos a hacer con él, porque fíjate bien, hace casi 1 año y medio que estoy con él trabajando y todavía está con este nido. Oso, allá, vamos al corral redondo, vamos. Dale oso, vamos. Muy bien, oso, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, caramelo. Vamos. Molesta. Vení. Vamos, caramelo. Vamos. Alma, vení acá. Vamos, caramelo. El caballito que es entero es padrillito y ahí se ha sentido encerrado. Vaya, papá, vaya. Muchas veces cuando lo meto al corral, él, digamos, empieza con algunos movimientos, algunos balanceos propios, pero por suerte no tiene lo que se llama cuando vos dependés de una droga, no la tiene él. Evidentemente ahora lo han usado para hacer lo que son el vareo de los caballos y demás, y yo me imagino que en el momento que él corría sí lo tienen que haber me imagino, porque es común, es normal que eso suceda. Eso, adicción ahora. Pero ahí está, se está recuperando y por suerte bien. Y lo que hago yo ahora es trabajar con el idioma caballo. Si yo quiero que el caballo avance, me le pongo a la altura del anca, digamos, y le abro el lugar hacia donde quiero que vaya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Alma, salí acá, Alma, salga, Alma. Entonces yo lo apuro y me le pongo con la altura como si fuera un puma que me lo quiero comer. Alma, salga. El año pasado había una mujer,
un matrimonio alemán que estaba ahí en el camping municipal. Y la mujer vino a querer hacer una cabalgata, le dije que no tenía caballo, que el único caballo que tenía era él, que lo estaba trabajando, y me pidió ayudar. Se puso a trabajar con él y logró muchísimas cosas, pero la mujer venía todos los días a la 1 de la tarde a laburar con él y le daba casualmente, ¿cómo se llama? Zanahoria. Oh. Oh. Me ve esta soga, mira, me la vio la soga, nada más. Y esto es paciencia, digamos, establecer el diálogo, no todos los días igual. Ahora él está él vio lo que tengo acá atrás y entonces se me va a complicar en relacionarme con él. Y yo avanzo, él va para atrás. Cuando yo veo que él se queda quieto, saco la presión. Y de esa manera me voy relacionando con él. Voy de vuelta. Él lo entendió perfectamente. Ahora ya me empieza a seguir. Ya cambió la cuestión. Down, nailed to the wire, known by the sin of our fathers. Let it all come out and burn like a fire. We'll shout a little bit louder, 'cause the night still has 1,000 eyes. And when the truth is brought to light, you and I. Bueno, como les contaba, este es un espacio, digamos, para compartir, para encontrarnos y demás. Y en este sentido los invitamos a que a través de nuestras redes sociales, con el Eco Malargüe Posada y Hostel, Ochoique Turismo Alternativo, Instagram, Facebook, Twitter y demás, se contacten con nosotros y que estén al tanto de todos los cursos que preparamos. O de hecho, por ejemplo, a mí me gustaría que alguien venga y diga, bueno, a mí me gustaría capacitarme en tal tema, nos ponemos a trabajar en esa historia para que lo podamos generar y realizar este tipo de capacitaciones. El Eco Malargüe es un lugar de encuentro que no es un lugar solamente para venir y alojarse, sino también para venir y encontrarse, digamos, y encontrarnos, como decimos siempre. Entonces están todos invitados para que vengan, nos conozcan, conozcan de nuestros proyectos. Si hace falta asesorar, nosotros compartimos la información y no tan solo pasar un momento lindo, compartir un buen vino, compartir el chivo malargüino y demás, sino también disfrutar de la posibilidad concreta de este espacio y de sabernos vivos, ¿no? Through every door, and the stakes get higher.
Me contaron de un lugar al pie de la montaña, una tierra que fue cuna de grandes proezas y héroes inmortales. Me dijeron que alberga la cima más alta de los Andes, grandes valles, ríos, leyendas prehistóricas. Un lugar llamado Las Heras. Me dejé llevar por el soplar de los vientos para conocerla. Entré por la cordillera, surqué sus caminos, recorrí los más bellos paisajes. Pero quería saber más. ¿Qué era lo que hacía de este lugar un lugar maravilloso? Entonces conocí a su gente. Las historias que fueron haciendo y construyendo lo que hoy conocemos como Las Heras. Fue a través de estas experiencias de vida que realmente entendí su esencia. Entendí que Las Heras es un pueblo pujante, que en momentos difíciles como estos nos unimos aún más para salir adelante. Las Heras es mi lugar en el mundo. Las Heras es un gran sueño, que se te mete una noche a tu casa y te dice, dale, soñá, vos podés. Entendí que este lugar te atrapa porque llegué a Uspallata y me di cuenta inmediatamente que era mi lugar. Crié mis 3 hijos acá, dando clases acá, siempre Las Heras. Donde ya hice mis raíces y mis ramas y mis flores. Entendí que este lugar te da tierra, me ha dado libertad, me ha dado patria, me ha dado familia, me ha dado comunidad. Lo más lindo de vivir en Las Heras es la amistad de la gente. Es un vínculo eterno, un vínculo para siempre. Y finalmente entendí que, como dijo San Martín, estoy en la inmortal provincia de Cuyo, donde todo se puede, donde todo se hace.